Bueno, eso es una buena noticia, yo creo, yo estoy muy contento, pasó a asesores en la Comisión de Educación. Bueno, es un proyecto que antecede a la iniciativa actual del gobierno de entregar 3 millones de computadoras, pero integra también esta iniciativa. En el siglo XXI va a haber, existen ya dos tipos de chicos, hay una brecha social que es muy clara. El siglo XXI va a ser el siglo de la información, de las comunicaciones, de la digitalización. Los chicos, y hay una brecha que separa a los chicos argentinos en dos grupos bien diferenciados. Aquellos a los cuales el padre le puede comprar la compu y aquellos a los que no. Los chicos que se queden afuera del dominio de la computadora y de las habilidades informáticas van a ser los excluidos sociales de mañana. Por lo tanto, es una función esencial de la escuela pública, que es la gran igualadora social, la gran creadora de igualdad de oportunidades, garantizar que todos los chicos que asisten a las escuelas públicas argentinas tengan una computadora a disposición. Y eso no tiene que depender tampoco de las iniciativas provinciales, porque hay iniciativas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una, San Luis tiene otra, el gobierno nacional tiene algunas. Hay que integrar y garantizar a todos los alumnos de la escuela pública el acceso a la era de la información y a la era digital. O sea, a través de una ley nacional que es la que plantea usted. Esta es una ley nacional que aparte implica varios aspectos. Primero, la coordinación de esfuerzos. Por ejemplo, a las provincias que ya han invertido en esto, la nación le reintegraría el dinero de lo que ya han invertido para igualar el esfuerzo, porque no es justo que vaya a las provincias que no lo hicieron, mientras las que hicieron el esfuerzo no reciban nada, con la obligación de reinvertir ese dinero otra vez en el tema del desarrollo de la sociedad de la comunicación y de la información para los alumnos de escuelas públicas. Por otra parte, el proyecto mío plantea también una reforma profunda del sistema de enseñanza que cambia radicalmente con el uso de la computadora y además la creación de un aglomerado productivo importante en tecnologías de avanzadas, porque usted imagínense, estamos hablando de 11 millones de computadoras que además cada 5 años hay que renovarlas. Entonces ahí hay una gran potencialidad para desarrollar un clúster, un aglomerado productivo, que además la ley lo plantea en forma federal, dándole prioridad en los nuevos asentamientos. ¿Y eso qué trámite parlamentario tiene? Eso entró ahora, se trató el otro día en la Comisión de Educación, va a tener que ir, está en asesores. Yo espero que avance rápidamente en asesores y creo que tiene que ser uno de los proyectos claros de toda la oposición y esperamos que también del oficialismo lo tomen, porque en realidad no es competitivo. Esto va mucho más allá de oficialismo-oposición, ¿no? Desde luego, es un interés. Es darle una herramienta al joven o al chico para que pueda tener la misma oportunidad, el pobre como el rico, el que tiene dinero por una computadora y el que no tiene, para tener una igualdad ante la educación. Mire, cuando nosotros... Hoy la etapa de la computación es fundamental para el pibe. Tiene que ser una política de Estado. Así que felicitaciones. La Argentina fue un país con gran igualdad social en base a la escuela pública. Así y en es. base a la alfabetización del siglo XIX, que era aprender a leer y escribir. Hoy los chicos que tienen esa alfabetización... Y eso fue lo que hizo Sarmiento. Claro. Que Sarmiento cuando le entregan, lo interrumpo, le pido disculpas. No, al contrario. Le entregan un informe de una encuesta de cuánta gente analfabeta o alfabeta había en el país, estaba el 80% de analfabetos. Les comento algo a los dos, Alfredo. Aparte, hace pocos días, en una reunión de comisión en la Cámara de Diputados, donde se discutía la cara de quién iba a ir en algún billete, en alguna moneda, 2 diputados dijeron, si lo ponen a Sarmiento no firmo el despacho. Bueno, la Argentina perdóname así termino de darle la anécdota. Entonces cuando él recibe ese informe, Sarmiento, y dicen, ¿cómo tenemos el 80-90% de analfabetos en el país? Entonces, a partir de ahora, lo que hay que hacer es crear escuelas en todos lados. Una escuela por día. Y esto fue lo que se logró. Por eso, la gran fuerza educativa que en su momento tuvo Sarmiento. Tan es así que hoy, después de prácticamente 2 siglos, seguimos discutiendo si Sarmiento era bueno o malo. Nosotros vivimos en el siglo en la que se llama la sociedad global de la información y el conocimiento. Si alguien entendió en el mundo, el gran intelectual en el mundo, no en la Argentina, que pensó la importancia que tenía la educación y el conocimiento en la generación de una sociedad más rica, más productiva y más igualitaria, fue Sarmiento. Porque la gran clase media argentina, este gran país que en su época tuvo una desigualdad social mucho menor que el resto de Latinoamérica, lamentablemente, fue porque tuvo una gran escuela pública, tuvo un gran acceso y el paradigma era mi hijo el doctor. Que es lo que hay que defender. El abuelo que era albañil
y el hijo que llegaba a la universidad. Esto tiene que ser replicado, pero en las condiciones del siglo XXI, y para eso se necesita avanzar en la informatización digital y en la igualdad de oportunidades digitales para todos. Diputado, otro tema. ¿Cuál es el proyecto que tiene que ver con el CENAR? El CENAR es un organismo que tiene como objetivo fomentar el alto rendimiento deportivo y creo que depende de la Secretaría de Deportes, ¿no? Ese es el ENAR. El CENAR es el predio en donde funciona la Secretaría de Deportes y el complejo de entrenamiento deportivo. El ENAR fue una buena iniciativa. Así, yo trabajé 20 años en el deporte profesional y dirigí alguna selección de menores argentinas en voleibol, o sea que conozco bien el tema. Y fui profesor de la licenciatura de alto rendimiento deportivo de la Secretaría de Deportes, así que conozco muy bien el tema. La iniciativa de crear un ente de este tipo es una aspiración del deporte olímpico argentino desde hace muchísimo tiempo. Así que nosotros estábamos de acuerdo en la iniciativa. Lo que pasa es que la ley era muy mala porque le daba el control del organismo a alguien que viniera del Comité Olímpico Argentino, es decir, de una entidad privada, que hoy está presidida por un gran empresario, Gerardo Berten, exactamente, que puede ser la persona mejor intencionada del mundo, pero si nosotros, yo creo que esto es una de las grandes contradicciones del kirchnerismo, hablan en contra del neoliberalismo, ¿no? Como si ellos fueran... Muy bien, ahora, usted crea un gran ente para dirigir el deporte olímpico argentino, no le dice cuál es el límite del presupuesto, no le dice cómo lo tiene que gastar, no le pide que presente un proyecto sobre cómo se gasta el dinero y pone al frente de todo eso a un empresario privado, es decir, gestión privada de dineros públicos. La verdad que eso, si no es la década del 90, yo no sé qué es. Entonces la reforma de la ley apunta a sostener el ENAR, pero a encuadrarlo dentro de un organismo mixto donde el que pone la plata es el contribuyente argentino. Entonces tiene que haber un control muy claro del dinero, tiene que haber proyectos, tiene que haber programas que se puedan evaluar, tiene que fijarse cuáles son las prioridades, tienen que incluir, el otro día tuvimos la visita en la comisión de la gente del deporte paraolímpico, es decir, habían quitado el Comité Paralímpico Argentino, lo habían quitado completamente y no existía, es una cosa de marginación y de exclusión y de discriminación notable. El proyecto mío integra al Comité de Deportes Paralímpicos, define claramente que esta plata tiene que ir únicamente a los deportes olímpicos, no puede ir al fútbol profesional, no puede ir al automovilismo profesional, cosa que no está en el proyecto original, y incorpora una serie de medidas para hacer que sea transparente la gestión de estos dineros y quien esté a cargo tenga las manos libres para poder avanzar en estos programas, pero tenga que rendir cuentas porque es dinero. La financiación también es importante, no se puede, la financiación original era un impuesto sobre los celulares. Hoy el carpintero, el plomero, la persona que vive en una villa donde no llega el teléfono, necesita el teléfono celular, no se le puede cobrar un impuesto a él. Claro. Esa plata nosotros proponemos que salga del juego. Wertheim recaudaba en su empresa el impuesto y con el impuesto que recaudaba le pagaba a Wertheim en el Comité Olímpico. No me haga entrar en ese tema porque no quiero hacer una persecución personal con el señor Wertheim. Espero que sea una persona bien intencionada, no tengo dudas para pensar en su buena intención. Es importante que el proyecto suba. Los dineros del Estado hay que cuidarlos porque en la Argentina no sobra la plata, hay muchas necesidades sociales. Si vamos a dedicar dinero del Estado al deporte de alto rendimiento hay que hacerlo con prudencia y hay que hacerlo con control. Gracias, Fernando. Lo queremos despedir con un escrito de mi padre de un libro que se llama Odas del Bicentenario, que en este folleto le hacemos un homenaje a ese querido médico y amigo, el doctor René Favaloro. Mi padre se salvó su vida 2 veces en la Fundación Favaloro, así que lo recibo con muchísimo gusto. Y cuando a Favaloro le dijeron, ¿se va a ir del país, doctor? Le dice, no, dice, yo me quedo acá porque gracias a este país, que yo vengo de padres obreros, he podido estudiar y puedo ser lo que soy. Mi hijo el doctor. Estos son los ejemplos de lo que decía usted, por eso le quería transmitir ese mensaje. El mijo el doctor del siglo XXI. Gracias, querido Fernando. Muchísimas gracias. Y los felicito por el proyecto de las computadoras, me parece muy importante. Muchísimas gracias. Fernando Iglesias, diputado nacional de la coalición